Bonjour. Pues hoy voy así de oscura, no solo porque quería estrenar la diadema de murciélagos, sino porque es un vídeo un poco vergonzoso para mí. Este es el book haul de todos los libros que he comprado durante el primer trimestre del año. Spoiler alert! ¿Por qué me da tanta vergüenza? Porque yo a principios de año hice un repaso de los libros que tenía en la biblioteca, en mi librería, antes de llevarme algunos aquí a Francia, y vi que tenía casi 20 libros sin haberme leído y dije, pues no puede ser que tenga 20 libros sin haber leído y que me vaya comprando más. Así que me propuse no comprarme más libros hasta que haberme acabado todos esos. Dije, no voy a comprar más libros este año. Y bueno, he fallado estrepitosamente. Pero bueno, voy a aprovechar pues para presentarlos y mostrarlo. Y empezamos. El primero, que ya he hecho incluso la reseña porque me lo he leído y que aparecerá en el WhatsApp más adelante, es Los monstruos de Villa Diodati de Ricard Ruiz Garzón. No, de Carlos. Carlos Ruiz Garzón, ese no. Esta es un ensayo que yo, bueno, tenía previsto comprarlo de hecho a principio de año porque me lo quería leer en conjunto con Frankenstein, pues para aprender más sobre la autora y sobre su vida, ya que no puedo precisamente entrevistarla. Entonces, pues, este es el primer libro que me lo compré en enero y dije, bueno, pero ya está, este solo me lo compro porque lo necesito. Y en febrero fui a la presentación de Eliza, que ya no está, y 14 relatos de fantasmas que presentaba Amanecer en Chicamesh, que no pude entrar, y me dediqué pues a pasearme por ahí. Y ahí pues me compré los 3 libros de la trilogía de Diana Wynne Jones. Bueno, a ver, no es que sea algo de lo que avergonzarme, porque de hecho estos libros ya me los había leído, o sea que no están en mi lista de pendientes, no me los voy a volver a leer, al menos por ahora. Me los compré más que nada porque yo tenía los 2 primeros libros en bolsilibros, así chiquititos, y el tercer libro, el de Nocturno Viejo, que era cirrojo. Entonces tenía una edición diferente para el último y me da mucha rabia. Y cuando vi, la verdad es que cuando estaba paseando por Vichegames y vi los 3 libros ahí uno al lado del otro, tan bonitos, todos iguales, con estos dibujos preciosos que han salido este año, pues me dije, después, pues siguiendo con Cerbero, porque esa tarde fue muy productiva por lo visto. Ay, ¿qué digo en Cerbero? Siguiendo con Gilgamesh, que esta tarde fue muy productiva, siguiendo paseándome, vi que había un lote de oferta de por 35 euros los 5 libros de la saga de Susana Susana Vallejo. ¿Quién será esta y por qué es tan importante? Yo me leí el primer libro cuando estaba en instituto. De hecho, triunfa es la historia de que cuento siempre porque fue por este libro que me llevé mi único parte, porque me lo estaba leyendo en clase de castellano en vez de pues prestar atención a la profesora. Entonces, solo me leí el primer libro y la verdad es que me hizo mucha gracia pues ver la saga. Dije, es que me da rabia no habérmelo acabado, y decidí pues comprar el paquete de 5 libros, así que ahora tengo pues 5 libros más, que bueno, casi podríamos contarlo como uno, pero que eso, pues ahora los tengo que leerme también y los he añadido pues a la lista de que habrá 25 libros. Y por si fuera poco, pues marzo todavía pues sigue un poco por el mismo estilo. Empezó pues con que el padre de una amiga presentaba un libro, que es el Camida al mar, de Manel Cudina y Lluís Serarols. Claro, fue la presentación, que hay un vídeo también por ahí corriendo. Y pues claro, es que si te lo dedican, pues te lo compras. Este libro es algo así como una novela al tiempo que ensayo sobre filosofía. Son 8 diálogos sobre filosofía. Entonces, pues tiene mucho valor sentimental para mí en ese sentido también, un poco como los de Susana Vallejo, porque va atado a mi experiencia en el instituto. Este hombre, el padre de esta amiga, es profesor de filosofía y durante varios años, cada vez que teníamos un examen de filosofía y para la selectividad, pues nos daba la clase de refuerzo. Y entonces, pues eso, pues claro, cuando publicó un libro, pues me lo tenía que comprar. Y a ver, y esa misma semana, que además era la última semana de marzo, después de haberme pasado todo el mes sin haberme comprado nada, pues hubo la BookCon. Y ahí pues me volví un poco loca. Yo entré diciendo, no, 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 solo vas a escuchar, solo vas a conocer gente, no te vas a comprar ningún libro, puede que uno como mucho. Y me acabé comprando 7. Todo empezó con Eliza, que ya no está, y
que otros relatos de fantasmas, que claro, estaban allí a amanecer y como os he dicho, en febrero intenté ir a la presentación y no conseguí entrar y no conseguí llevarme ningún libro y claro, pues fui allí y lo vi y eso, y hablando así con otras autoras de Amanecer y otras autoras de Insomnia, porque hicieron una presentación y hablaron de las editoriales independientes y lo importantes que son, pues acabé comprándome 2 libros más. Me acabé comprando La huella del irisado de Débora Heredia, que había salido en marzo. No sé cuándo me lo voy a leer, de hecho este mes empiezo con abril, empiezo con una autora que también es de Amanecer, que es Mireia de Nonrubia. Y la verdad es que, pues eso, no sé cuándo voy a poder colocar Heredia pues en mi pequeño planning. Y ya que me había puesto, acabé comprándome también Botanic Time de El silencio y la mandrágora de Insomnia Ediciones. Que este también le tenía muchas ganas porque soy veterinaria. Y la biología y cosas así pues me llama mucho. Y claro, pues una novela steampunk sobre botánica. Pues eso. Otro más. ¿Cuántos llevo ahora? Llevamos 25 más 4, 29. Muy bien, 29 de pendientes. Por suerte ya acaba un poco la cosa, aunque no son los únicos libros que he comprado. Estos libros me compré la trilogía también a Llena Libri. Aprovechando que había descuento me compré la trilogía de Carlos Ruiz Zafón, la trilogía de la niebla esta. Yo de hecho solo me he leído la del centro. De hecho me la he leído 2 veces. Me leí la primera un verano, porque estaba en la casa y me lo leí, me gustó mucho y después pues nos la hicieron leer creo que justo el año siguiente en clase. Y claro, bueno, yo ya me lo había leído, ya me lo sabía, pero me había gustado tanto que dije, va, pues no me importa leérmelo una segunda vez y me lo leí una segunda vez. Las otras 2 no me las he leído, pero tampoco me las he comprado. Tampoco me los he comprado para leérmelos. Al menos no lo tengo previsto por ahora. Que bueno, ya que los tengo, pues van a caer tarde o temprano, supongo yo. De hecho, es porque mi hermana me los pidió para Navidad. Y yo los encargué en la casa del libro, encargué la versión grande, que es un solo libro, y nunca llegaron. Y eso, mi hermana se quedó con las ganas. Entonces, claro, lo vi en la librería Libri, había descuento, y me los he comprado y se los voy a dar a mi hermana en cuanto pueda. Y ya por último, otro libro que no me he leído, pero que sí que he comprado, pero que no es para mí, es De Seúl al cielo. Y es el regalo de cumpleaños de una amiga, que por cierto, muchas felicidades, Chema. Si estás viendo este vídeo antes de que te dé el libro, pues ya no habrá sorpresa, pero bueno. Y eso, a ella le gusta mucho el K-pop y he oído muy buenas reseñas de Seúl al cielo y dije, pues quizás es un libro que a ella le haría mucha gracia, porque ella es muy fan de BTS, se va a ir de hecho a París a verlo. Así que bueno, pues este es su regalo de cumpleaños, que pues no me lo voy a leer, aunque es posible que algún día en un futuro me lo deje. Y bueno, eso ha sido un poco todos los libros que me he comprado estos últimos 3 meses. Como veis, pues eso es un poco el tag de la vergüenza, porque he pasado de 20 libros por leer a 30 libros por leer. Y pues me odio un poco porque es mucho papel. Siempre hay demasiados libros y no puedes leértelos todos. Pero bueno, yo voy a seguir intentando. Estoy acabándome ya el Día del Fuego, voy a acabar ya con Liliana Bodo, que voy a ponerme ya con Mireia de Nonrubia, que por suerte pues el librito es bastante más pequeño y solo es uno. Y quizás pues me dé tiempo a leerme algún segundo libro de otro autor este mes de abril. Ya os iré diciendo. Reorbar, hasta la próxima. Spoiler alert!